Bien, buenas noches. Eh, Buenas noches, saludos hermano Roberto Casas. En esta oportunidad vamos a estudiar el Salmo 23, 4. Para eso, no solamente la bienvenida, salvando el amor de nuestro Señor Jesucristo, sino además la palabra de Dios se lea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. En este Salmo 23, 4, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, ¿no? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré nada alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundarán aliento. Este Salmo 23, queridos hermanos, quizás es el más conocido por ustedes. Quizás es alguno su favorito, ¿no? Porque este es un salmo muy hermoso. Se trata pues de que, ¿no? En dos metáforas este salmo, ¿no? Acá estamos pensando en una sola metáfora, que es del 1 al 4, una metáfora de pastor, ¿no? El término del pastor, Jehová es mi pastor, que vamos a analizar. Y del 5 al 6, que lo haré en un próximo video, Dios mediante, ahí se trata ya de una metáfora como anfitrión. Me refiero al salmista David como anfitrión. Aquí es cuando él, ¿no? Esta metáfora que hace un paralelo con mi pastor, ¿no? Pastor. Es importante analizar desde este enfoque. Muy bien, entonces, para eso, vamos a darle aquí, ¿no? Vamos a hacer el estudio. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Muy bien, mire. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Muy bien, hermanos. Entonces, esta hermosa declaración al inicio del Salmo, ¿no? Del pastor, Salmo del pastor, así el Salmo del pastor, tiene tranquilidad el corazón de los creyentes a lo largo del mundo, ¿no? O sea, en este contexto, cuando el salmista, al autor de este salmo es David, ¿no? Estamos refiriendo a David, el salmista David. Él escribe, ¿no? Este hermoso versículo dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es autor de este versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, cuando yo me refería acá, esta hermosa declaración al inicio del Salmo del pastor implica mucho, ¿no? Entonces, llena de tranquilidad el corazón de los creyentes a lo largo del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan famoso? ¿Por qué es tan motivador? Porque hay que recordar, ¿no? Hay que subrayado, somos del pastor, hay que recordar que en su adolescencia, ¿no? En su adolescencia, el rey David, ¿no? David, mejor dicho, porque el fue rey, David en su adolescencia, él fue pastor de ovejas. Hay que recordar, como su adolescencia, ¿no? 17, 18, ¿no? En esa época, él era pastor de ovejas. Estamos hablando que David o el salmista era un pastor de ovejas que él las cuidaba y tenía una delicadeza única con las ovejas. Y él las amaba tanto que inclusive él daba su vida, estaba dispuesto a dar su vida por ellos, por estas ovejas, ¿no? Inclusive él los salvaba muchas veces de, como se dice, de la garra del león, ¿no? O del oso. Y él los defendía. Inclusive arreglaba su vida, por supuesto. Él era un siervo, ¿no? Un siervo de Dios que, como dice la Biblia, era conforme al corazón de Dios, ¿no? Por supuesto, con esa fortaleza, ¿no? Él muchas veces, en este caso al león o al oso, muchas veces si era necesario, él cogía de la quijada y lo desgarraba.
¿no? Y muchas veces los hería y los mataba, con la, por supuesto, con el propósito, con el único fin de proteger a sus ovejas, ¿no? Y él amaba mucho a sus ovejas. Por eso que este adolescente era pastor de ovejas, tenía toda esa experiencia en cuidado de sus ovejas. Entonces aquí es importante cuando el salmista dice, Jehová es mi pastor, ¿no? Pastor. Pero fíjense por qué en este contexto. Porque en este contexto, porque él dice Jehová es mi pastor, sabiendo que David era un adolescente, ¿no? David era un adolescente eh, y pastor de ovejas, ya la conocemos, como hijo de Dios conocemos todo ese, ¿no? Toda esa historia hermosa de David. Entonces, pero aquí dice algo, algo como que Jehová, esa relación de confianza primero, Jehová es mi pastor. Entonces, David está haciendo aquí, o se está considerando la posición de oveja, ya no como el pastor que lo conocíamos en su adolescencia, que pastor de ovejas, sino él aquí, ¿no? Pues es una metáfora, él aquí aparece como la oveja. Y él dice, Jehová es mi pastor. Fíjense, ¿no? Entonces, nos trata de decir que si él ha cuidado las ovejas con tanta delicadeza, o el amor a ellas, las ha cuidado, las ha protegido, de muchas veces de estas fieras salvajes, ¿no? Como era el león, el oso, a veces hasta las agarraba y tenía que herirlas, matarlas. Entonces, ¿cuánto más, ¿no? ¿Cuánto más va a ser nuestro Dios? ¿No? ¿Cuánto más nos va a cuidar nuestro Dios con esa delicadeza, con esa protección? Porque Él dice, Jehová es mi pastor. O sea, Él se está considerando como una oveja, aquí en esta posición. Por eso Él, ¿no? Clama, dice, Jehová es mi pastor. Qué interesante, hermano, dice, Jehová es mi pastor, ¿no? O sea, cuánto más Dios, ¿no? Si Él protegía animales, cuánto más el Señor, cuánto más nuestro Dios nos va a proteger a personas, ¿no? Cuánto más acá David, para decir Jehová es mi pastor, lo va a proteger con esa delicadeza, con esa protección, cuánto más a favor de él. Y eso es lo relevante aquí ¿no? Digamos, en esta frase, en esta porción de este versículo, que es muy interesante, ¿no? Y eso es relevante. Muy bien. Cuando, acá también algo importante cuando él señala, ¿no? Yo quiero acá señalar, por ejemplo, cuando dice Jehová, ¿no? Desde acá, es Jehová es mi pastor. Fíjense que acá eh, David llama, ¿no? Llama a Dios por su nombre. Y es importante porque hay una relación entonces de confianza, ¿no? Jehová es mi pastor. Jehová lo dice por su nombre, como Dios único, como Dios único, como Dios eterno. No hay otro Dios, sino es Jehová, como Dios eterno, como Dios único protector. Es un Dios viviente. Le llama por su nombre Jehová. Qué importante, qué relevante es en este versículo, ¿no? Muy recatado en esa parte, ¿no? Porque es único. Y también importante cuando en la otra frase, ¿no? Dice, nada me faltará, ¿no? Nada me faltará. Aquí nos da a entender el Señor que nosotros, claro, acá lo que nos dice el Señor en otras palabras es que nosotros tenemos necesidades. Por supuesto, necesidades eh,
digamos, necesidades humanas, ¿no? Mirando nosotros el contexto como materia, necesidades materiales, pero no va a ser suficiente. Pues no, no va a ser suficiente, ¿no se entiende? Hay otras necesidades. Y esto, ¿qué nos da a entender? Nos da a entender que Dios, que es el proveedor de todo, nada me faltará cuando clama acá, ¿no? Clama David, dice el salmista, nada me faltará. Es porque Dios cubre todo de forma integral. Y nosotros, los hijos de Dios, sabemos que nosotros no solamente somos cuerpos, no somos materia. También, además de eso, no, pues, no solo somos materia, sino también somos alma, espíritu. Entonces, esas necesidades es que no son cubiertas por mucha gente que está en el mundo, lleno de tormentos, lleno de debilidades, llenos de tristeza, llenos de incertidumbre, de dolor, de angustia, de pánico, terror. Mucha gente está hacia afuera. Saliendo, ¿no? Hay, mejor dicho, dentro del contexto, hay mucha gente adinerada, inclusive. Tiene mucho dinero, pero no encuentra la felicidad. No encuentra esa paz que sale del Señor, esa protección. No lo encuentra. Entonces, los hijos de Dios, como David, nada me faltará. Él dice, nada me faltará. Lo está diciendo como necesidades humanas, como necesidades materiales, que somos consumidores, ¿no? Consumidores de cultura material, de necesidades materiales. Me refiero a alimentos, bebidas, todas las necesidades, vestimenta, etc. No es suficiente. Los hijos de Dios tenemos que hambre y sed, necesidad espiritual, para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Por eso es que él afirma, nada me faltará en forma integral, nada me faltará. Nada me faltará con el Señor, con Dios nada me va a faltar. Pero esa necesidad espiritual, esa necesidad que está en el mundo, para personas que no creen, para personas inconversas, para personas que todavía no ha sido predicado el Evangelio, hay todavía algunos lugares recónditos que no han llegado. Ellos mucho buscan. Esa necesidad no la encuentran. Gente muy adinerada, con cáncer, con SIDA, se suicidan. Nosotros, Dios nos provee también la salud, por supuesto. Es por eso que usted puede decir, nada nos falta. Nada, pues es que acá Él lo dice en tercera persona, nada me faltará. Hablando del salmista David, ¿no? Nada me faltará. Muy interesante en ese punto cuando se refiere, ¿no?, a ese término, para mi pastor, nada me faltará. Muy bien. En lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿no? Fíjate que cuando él dice eso, ¿no? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios es bueno y siempre buscará lo mejor para sus hijos. Eso es cierto, ¿no? Lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios es bueno y siempre buscará lo mejor para sus hijos. Nosotros somos sus hijos. Estamos hablando de los creyentes. Somos sus hijos, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo. Somos sus hijos. Y por supuesto siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Muchas veces no lo entendemos, pero busca lo mejor para sus hijos, ¿no? Este descanso se refería porque, por ejemplo, en las tierras desérticas de Judea, estamos hablando, entrando específicamente al centro del texto,
¿no? El texto y llevando a lo que pasó en esa época. Nosotros sabemos que cuando el tiempo, en el tiempo que, que los pastores criaban sus ovejas, estaban a cuidado de ellas, no era tan fácil, no era tan sencillo. ¿Por qué? Porque caminaban kilómetros, kilómetros y kilómetros por lugares desérticos, con un sol abrasador, un sol, ¿cómo se puede decir? Un sol incandescente, ¿no? Tan fuerte este sol que, que se morían de sed, de hambre, ¿no? De agotamiento físico. Estos pastores pasaban toda esa tregua, ¿no? Toda esa dificultad con sus ovejas. Estamos hablando de ovejas reales, ovejas físicas, al colegio de ovejas. Y cada uno cuidándolas, por supuesto, para que no les haga de agredir. Pero también ellos tenían algo importante. Sabían dónde estaba el oasis. Y el oasis, cuando ellos sabían cómo encontrar el oasis. Y en el oasis, ¿qué había? Había alimento para sus ovejas. Había agua. Bebían. Calmaban su sed. Estas ovejas. Los alimentaban. El lugar era pasible. Tranquilo. ¿No? Pues se decía, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Por supuesto, estoy viendo al texto específicamente, ¿no? Pero esa era la labor de los pastores que criaban ovejas. Era duro porque caminaban kilómetros en área desértica, ¿no? Y esta es una de las características, por ejemplo, de Judea, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, Judea dentro de Israel, que Israel es el pueblo de Dios. Era muy característico ese tipo de tierras, pero finalmente llegaban a ese oasis. Qué hermoso, ¿no? De pasto me hará descansar. Por eso es que llevado ya este texto al contexto de la vida cotidiana de nosotros hoy en día, ese es el descanso que muchos hombres buscan, como decía anteriormente, ¿no? Este es el descanso que muchos hombres buscan. Lo buscan inútilmente, porque están lejos del Señor, están lejos de Dios, están lejos de su presencia. Muchos pueden decir, pero Dios es bueno. ¿Dónde está tu Dios? Muchas veces no, cuestionan, critican, hablan. ¿Dónde está tu Dios? Con tanta maldad, con tanta injusticia. Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes, que es diferente. Dios está en todas partes, el Espíritu de Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. Esa es la diferencia. Y mucha gente lo busca inútilmente. Son como personas errantes, vagabundas. Buscan este reposo, buscan cómo descansar, pero no lo encuentran. Problemas tras problemas, suicidios, violencia. Tienen mucho dinero y no son felices. Algunos se eliminan, que se les cruza enfermedades, no lo saben controlar. Hay tristeza, y mucha tristeza, hoy en día más todavía con este virus que está, ¿no? Que ha prácticamente ha barrido de extremo a extremo de nuestra tierra. Hay desolación. Lo buscan, pero no lo encuentran. Lo buscan inútilmente, porque no han abierto su corazón, porque Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y muchos no lo hacen. Entonces, ese delicado pasto que te hace descansar es cuando tú estás en la intimidad con Dios. En esa intimidad personal, si quieres llamarlo. Orando, leyendo su palabra. Estás alimentando el alma. Tu alma también tiene sed. ¿No? Y es que importante es cuando
Nosotros estamos, y Dios dice, ¿no? En lugares de delicados pastos me hará descansar, por supuesto que también sea en metáfora. Nuestro pastor, Dios es nuestro pastor, pastor de pastores. Él no nos desampara, Él nos hace descansar. Hay que buscarlo, tenemos libre albedrío. Nosotros necesitamos de Él. Hay que tener eso en consideración, ¿no? Muy interesante en ese análisis de esa parte de ese versículo. Dice, junto a agua de reposo me pastoreará, ¿no? Este lugar de descanso para nuestro corazón, ¿no? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Eh, para culminar el anterior, ¿no? Digamos, frase de ese versículo, en lugar de delicados pastos me va a descansar. Aquí se hace referencia como Cristo, nuestra única, no hay otro, nuestra única medio y que representa todo el amor que era dado en la cruz por nosotros, ¿no? Salvándonos, la vida eterna. Pero en Juan 19 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Fíjate, ¿no? Eso es en Juan 19. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Interesante, una promesa muy grande del Señor, y es verdad. Pues dice, ¿no? La vida tocar y yo soy Dios. Llamar y yo soy de él. Es nuestro Dios, ¿no? Qué hermoso. Junto a agua de reposo me pastorearán, ¿no? Ese es el lugar de descanso para nuestro corazón, ¿no? Ese, como te decía, ese reposo que te pastorea, ese descanso uno encuentra en nuestro Dios, ¿no? En la intimidad. ¿Por qué? Porque ese reposo que nos pastoreará es cuando la gente escucha su palabra. Los hijos de Dios escuchamos la palabra de Dios. Estamos atentos a escuchar su palabra. Quizás no todo el texto era para ti, pero suficiente con un versículo, con una parte de ese versículo, con esa frase. Eso llega a impactarte, es una rema. La palabra de Dios dice, no vuelve vacío. Estás quizás en la prédica 1 hora, 2 horas, pero había una palabra que te identificó, había una palabra de Dios que te motivó, había una palabra de Dios que te animó, que te alentó. Y para cada hermano hay una rema. Somos sus hijos. Entonces, en esa intimidad con el Señor, en esa intimidad con Dios, estamos, ¿no? Dice, juntos aguas de reposo me pastorearán. Ese lugar es un lugar de descanso. Es un lugar de descanso porque te hace una intimidad con Dios. Porque, porque lo contrario es, ¿no? Es el descuido espiritual. Pero mientras nosotros lo busquemos, estamos ahí con el Señor. Estamos satisfaciendo, ojo, el hambre. ¿El hambre de qué? No de comer físicamente, de comer algo material. Porque para nosotros no es material, sino un alimento espiritual. Un alimento, va a redundancia, para alimentar el alma, para apagar esa sed de nuestro espíritu. Somos alma y espíritu. También somos alma y espíritu. Por eso es que mucha gente no lo cree. Porque solamente piensa en el cuerpo material, no en lo espiritual, ¿no? Pues el Señor dice una frase muy bonita que me gustó de acá recatar, donde dice, junto a agua de reposo me pastoreará. Es que es el lugar de descanso para nuestro corazón. Es porque Dios lo mira integral, de forma holística, ¿no? Como un todo. Entonces hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Hay que apagar esa sed. ¿Y cómo es? Es con oración. No hay otra forma. Es leyendo su palabra, obedeciendo. Por eso es que me quedo acá con un versículo que resalto aquí, donde dice junto a agua de reposo. En Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida, ¿no? El que a mí viene, dice, fíjense, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Por supuesto, ¿no?
está en metáfora, yo soy el pan de vida, ¿no? El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás, porque es el que sustenta, reconforta nuestra alma, ¿cierto? Es muy interesante, ¿no? En este versículo, en esta parte, esta porción de este versículo. Esa es la esperanza que me da nuestro Dios. Y aquí en el capítulo 3, perdón, el versículo 3, ¿no? Ahora confortará mi alma, ¿no? Confortará mi alma. Dios conoce de lo que tenemos necesidad, conoce de nuestros más profundos sentimientos. Entonces, aquí Dios nos prepara, confortará mi alma, dice, ¿no? Dios conoce lo que tenemos necesidad, conoce nuestros más profundos sentimientos. ¿Por qué dice así? Porque, ¿no? Dios acá, ¿no? nos prepara, nos prepara para darnos fuerza, ¿no? Una renovación espiritual profunda. Es decir, por momentos de dificultad, ¿no? Por más profundos, por más dificultosos que puedan ser, ¿no? Dios conoce nuestras necesidades. Dios las conoce, dice ya. Desde que uno hacemos una oración, Dios conoce tus necesidades. Inclusive se te puede olvidar algunas, pero Dios sabe, por supuesto, te va a responder en su tiempo del Señor, no en nuestro tiempo, no de hoy para mañana. Dios es soberano. Ese es el tiempo de Dios. Entonces, Dios conoce lo que tenemos necesidad, conoce nuestros más profundos sentimientos, sabe lo que vas a pensar, lo que analiza, lo que hace. Dice la palabra de Dios que nada es oculto ante sus ojos, nada, absolutamente nada. Pero cuando habla de confortará mi alma, la va a restaurar mi alma. En los momentos difíciles que tú puedes haber pecado, sentido que, ¿no? Estás pasando una dificultad. Nadie es perfecto, no somos perfectos. Perfecto es Dios, pero te va a renovar tu alma. ¿Qué nos queda? Muchas veces nos tratamos de salir, ¿no? Porque le damos prioridad de repente a nuestras cosas materiales. Eso pasa con nosotros como cristianos, que me incluye. Le damos prioridad, tiempo, preguntas, no alcanza. Entonces damos prioridad, no, entonces no un poco que nos enfriamos, como se dice. Les damos prioridad a las cosas materiales y vienen todos los problemas, todas las pruebas. Y a veces queremos echarle la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa de nada. Dios no es culpable, Dios es justo, Dios nos ama. Pero ¿cómo reconforta mi alma? La reconforta volviendo a Él. Tenemos que volver a Cristo. No hay otra forma. Restaura nuestra alma, la reconforta, volviendo a Él, a sus caminos, ¿no? En estos momentos que estamos de angustia, de dificultad, de incertidumbre, no sabemos cómo quedan las empresas mañana más tarde. Todo es, ¿no? Todo es incertidumbre, hablan de millones de pérdidas, ¿no? No sabemos cómo se va a revisar. Son incertidumbres que tenemos, ¿no? Que el pánico nos puede ahogar, pero creemos en Dios. A un momento de dificultades clamamos por Él, ¿no? Entonces Dios conoce nuestras necesidades. Por eso es importante cuando decimos que estamos en una renovación espiritual profunda. Renuévanos, Señor, reconfórtanos, restaura nuestra alma, restaura. Estamos sedientos del Señor, que tiene que restaurar nuestras almas por los momentos dificultosos que podemos pasar, ¿no? Entonces tiene que renovarnos en fuerza, ¿no? Y Él nos da nuevas fuerzas, ¿no? Nuevas fuerzas. No hay otra. Él nos da esa nueva fortaleza. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Una parte del versículo, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre, lo cual ya lo leí al inicio, todo en conjunto del versículo del 1 al 4. Muy bien, este Salmo 23. Dice, hemos sido creados
para el deleite del Señor. ¿Cómo? Porque el Señor nos ama. Somos sus hijos. Y no hay nada que lo alegre más que nuestra obediencia. Sabemos también como hijos de Dios que Dios, ¿qué prefiere? ¿Obediencia o sacrificio? Y a nosotros, como hijos de Dios, pues bueno, la respuesta. Esto va para todas las familias que nos están escuchando en esta oportunidad, para nuestros hermanos, quizás personas que puedan escucharlo por primera vez, un día para toda la familia, ¿no? Entonces, para los hermanos en Cristo, pero nosotros sabemos que su palabra dice obediencia, ¿no? No quiere sacrificio, sino que lo obedezcamos al Señor. Ese es el primer, no uno de los mandamientos que el Señor quiere que nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos, como sus ovejas que somos, la obediencia y no el sacrificio, ¿no? Y que andemos por el camino derecho. Y nosotros acá como ovejas, ¿no? En ese contexto, también necesitamos ser guiados por nuestro Señor, por supuesto, ¿no? Sabemos cuándo elegir nuestros caminos, ¿no? ¿No? Nuestros caminos, que nos podemos desviar, ¿no? Y el camino debe ser derecho, recto, justo, y no te desvíes. Entonces, ¿quién más que nuestro pastor de pastores nos está guiando, ¿no? Nos está dirigiendo? Porque nosotros como ovejas también muchas veces nos queremos desviar del camino, o nos desviamos y luego volvemos, por su misericordia y su gracia. Hay muchas ovejas que de nuestras iglesias ya no regresan, tienen problemas, y son tan fuertes que ya no regresan por el camino derecho recto, ¿no? Y por eso es que nosotros tenemos que dar, ¿no? Todos en conjunto, ¿no? Porque seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces aquí pasamos al versículo 4. Dice, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, fíjate, aunque ande en valle de sombra de muerte, es parte del versículo 4. Y luego lo analizaremos con no temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombra de muerte. Cuando las situaciones de este mundo, la carne o el mismo Satanás arremeten contra los hijos de Dios, ¿eso es cierto? Claro, claro que es cierto. Los dardos que nos caen. Pero el Señor, Dios, tiene el control. Y nosotros, que somos sus hijos, no debemos disminuir o menguar nuestra fe, sino por el contrario, con esas fuerzas renovadas, con esa restauración, podemos, aún que estemos en el lecho de la muerte, este versículo nos motiva, porque no estamos solos. Acá, por ejemplo, cuando todos nosotros sabemos que atravesamos por situaciones peligrosas, se puede decir, situaciones complicadas, muchas veces salen fuera de nuestras manos, circunstancias, ¿no? De tristeza, de pánico, de terror. Pero en este contexto, nosotros necesitamos, aún por los momentos más difíciles, ¿no? Por los momentos más difíciles que uno esté pasando, nos aferramos a Dios como hijos, como sus ovejas, nos aferramos a Él. Porque Él es el que nos protege, Él nos anima, ánimo, Él nos está protegiendo. David cuidado de nuestras ovejas, ¿cuánto más nuestro Dios, que somos sus hijos? ¿No? ¿Cuánto más tiene esa delicadeza, ese amor hacia nosotros? Entonces, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, ¿no? Y no temeré mal alguno. Pero aquí, cuando ande en valle de sombra de muerte, es porque las situaciones son complicadas. No porque estás previo a la muerte, el hecho de la muerte. No necesariamente ahí.
Porque puede decir, bueno, aunque anden en valle de sombra de muerte, estoy cerca del hecho de la muerte. A muchos este mensaje, este mensaje que ha sido de mucha motivación para muchas personas, el Señor la ha reconfortado, y ellos han descansado, han partido con el Señor, porque este es un mensaje muy motivador, previo al hecho de la muerte, ¿no? Pero no solamente se está refiriendo al hecho de la muerte, sino que en ese contexto está diciendo que en los momentos más difíciles de tu vida, en las situaciones más complicadas y más complejas, hay que aferrarnos al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos está protegiendo y a la vez nos está animando, ¿no? Somos sus hijos y Él nos protege. No va a permitir que darles ingresen, por más que encuentras en el trabajo, envidia, te ponen trabas, dificultades, te viene desánimo. Muchas veces cuando uno viene con desánimo, o no saben las cosas, ¿no? No saben las cosas. No tiene. Algún propósito tendrá el Señor, ¿no? Yo recuerdo que estaba tan desanimado, porque cuando yo viajé a Ica, yo recuerdo que perdí mis lentes y había hecho un esfuerzo para poder adquirirlos. Y los cuidaba tanto que ni siquiera los quería usar, ¿no? Yo les hablo así con mi corazón, y por supuesto que estoy hablando la verdad. Eh, Eran lentes que decía, más bien lo usaba solamente previamente en la noche y lo debía guardar en el mismo lugar. Y algunas veces ya no lo usaba, ¿no? En mi concepción, humanamente actuando, ¿no? Para que los cuiden, no se vayan a malograr, no se vayan a romper. Y cuando dejé a una Ica se perdía. Regresando a Ica, llego acá en esa misma semana, posterior de esa semana, se pierde mi celular. Estaba tan desanimado. Yo clamaba al Señor. Hay cosas que a veces uno no entiende. Yo me sentía que estaba en un valle de sombra. Decía, pero ¿por qué a mí, no? ¿Por qué a mí justo en estos meses que difíciles, ¿no? Que muchas veces no, mes de enero yo no estaba trabajando, que no corría en enero, yo no laboraba, bueno, sin celular, bueno, sin lentes y sin celular, ¿no? Entonces estaba bastante desanimado. ¿Qué está pasando? Decía. ¿Será que mucho tiempo le he dado a las cosas materiales y no al Señor? Porque esto es para recapacitar, ¿no? Decía yo, ¿no? O de repente no lo hacía como él quiere, dar su prioridad a Dios. Muchas veces recuerdo que el pastor me decía, yo digo, pero no tengo, a veces no hay tiempo, le decía, ¿no? ¿Cómo no va a haber todo harto tiempo para el Señor, para Dios? Tiene que haber un tiempo. A ver, dime, ¿qué es lo que haces? Bueno, le digo, además de la docencia, correr acá, ¿no? Con ciertas actividades de la casa, pensando en la casa, en bienes materiales, para salir adelante, etcétera, ¿no? Luego me trasladaba al trabajo, ¿visto? Y me decía, siempre no voy a olvidar que me dijo, y en el Metropolitano, ¿cuánto tiempo permaneces? Me dijo, y le decía eso, no, les cuento esto como una anécdota. Me dijo, ¿cuánto tiempo permanezco en el Metropolitano? Unos 40 minutos por lo menos para llegar hacia el centro de Lima y dirigirme a hacer mi cátedra, ¿no? Ahí tienes que orar. Siempre va a haber un tiempo, un espacio para orar. Entonces yo estaba enfriado, yo estaba frío, me había enfriado, ¿no? Entonces yo tuve que recapacitar. Todo lo que me pasó, yo no puedo echar la culpa a Dios. Pero somos nosotros que muchas veces estamos inmiscuidos, nos estamos desviando, como somos ovejitas, pero nos estamos desviando del redil. Entonces de repente pecamos, o nos alejamos y nos vamos distantes. Pero no, hay que retornar al camino. Entonces el Señor es nuestro guía, nos protege, ¿no? Nos protege ahí. Entonces es importante, ¿no? En esa sombra que yo sentía, es por algo, los dardos que te venían. Pero cuando tú empiezas, ¿no? Es que estos meses para mí han sido de bastante reflexión. Yo agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad, ¿no? De retomar las cosas, de volver a buscarlo, como antes, de madrugada, de noche, de día. Eso es muy importante.
Cuando uno se siente flaco, como se dice, flaquea en esas partes espiritual, es que el alma tiene hambre y yo no podía haber satisfecho el alma. Tampoco había pagado el espíritu, porque estaba de sed, una sed espiritual. Entonces, si no satisfago, ¿cómo entonces voy a poder decir como David, nada me faltará? Ahora se entiende mejor, ¿no? Con esta explicación. Gracias a Dios que todo se ha recuperado, ¿no? Gracias a Dios. Dios te bendice, ¿no? Tengo mi prima que de España me donó los lentes, ella está para recogerlo. Gracias, Dios mío, ¿no? Y mi esposa también, por supuesto, el celular, ¿no? Y eso es así, usa a las personas, ¿no? Y esto es para que motivar a mis hermanos, mis hermanas que me están escuchando, a la familia que me está escuchando en Piura, en Galvez, en España, en Nica, ¿no? Carlos, etcétera, todas las familias que tenemos allá. Entonces, en España, es para motivarlo, para que no se desanime. Aunque uno me sentía en este sombra de muerte, jamás perdí la fe en el Señor, ¿no? Entonces, por eso que nosotros preguntamos, ¿por qué pasa eso? Muy relevante ahí. Dice, no temeré mal alguno. Alguien ha dicho que los peores males de la vida son los que no existen, excepto nuestra imaginación, ¿no? Alguien había dicho que los peores males de la vida son los que no existen, excepto nuestra imaginación, ¿no? Eso es parte de un contexto sacado para poder entender que no temeré mal alguno. Y si tengo imaginación, yo lo puedo, ¿no? Porque nosotros no podemos, no podemos luchar físicamente contra huestes, principados. Tiene que ser con oración. Contra huestes, contra principados, contra esa envidia que no se ve, ¿no? Que dicen que sonríen contigo, pero ahí está. Entonces, con esa hipocresía, ¿cómo puede salir? Con oración, con vigilia, con ayuno y leyendo la palabra. No hay otra forma. Pues si yo no temeré mal alguno. ¿Mm? Que miremos el presente hacia el futuro, ¿no? Nunca debemos olvidar que el Señor nos ama y nos cuida. Y esto hará desvanecer todo temor, porque Él está con nosotros, ¿no? Y ya en un momento yo le dije que el Señor abrió puertas, y lo cuento así como una pequeña anécdota. Vamos a continuar acá. Dice, ¿por qué tú estarás conmigo? ¿No? ¿Por qué tú estarás conmigo? Estamos a punto de terminar, hicimos en la boca. ¿Por qué tú estarás conmigo? Dice, tu vara y tu callado me encenderán a Dios. Esto es muy bonito, cuando dice acá el Señor, ¿no? Bueno, acá lo que te dice es que, bueno, hasta este momento el salmista ha hablado, claro, del Señor en la tercera persona. O sea, claro, cuando habla el salmista o el autor, que es David, ¿no? Él habla, se refiere, él siempre en tercera persona, habla de Dios, de él, de Dios, de pastor. Pero acá hace algo importante cuando dice, porque tú, fíjense, David dice, porque tú estarás conmigo. O sea, hasta el momento el salmista había hablado del Señor en la tercera persona, él. Pero cuando llega el momento de atravesar el valle de sombra de muerte, el salmista utiliza a una persona, tú, porque tú estarás conmigo, ¿no? En ese contexto es porque el pastor de pastores, que es nuestro Dios, ya no va delante de él, ya no va delante de él. Él va a su costado, al lado de él, para pasar esa sombra de muerte, para pasar esa dificultad. Ya no va delante de él, va al lado de él. Por eso que nosotros cuando pasa esto, ¿no? Nosotros cuando pasamos alguna dificultad, el Señor va al lado de nosotros, a luchar con esa dificultad, esa oposición, ¿no? Esos huestes, esos principados, está con nosotros ahí al lado, peleando, ¿no? Señor, la gran batalla. Entonces, te da esa confianza, porque tú estarás conmigo, ¿no? Claro, entonces para un lugar difícil,
por supuesto. Entonces tiene que haber confianza, ¿no? Entonces con el Señor al lado, al costado de Él, ¿qué te da? Te da confianza, pero no solamente confianza, también me da seguridad. Al lado mío peleando la batalla contra estos huestes, estos principados, estas enfermedades, ¿no? Estos principados, estas hipocresías, este temor, este terror, está al lado mío peleando. Y me da confianza, me da seguridad, me da protección, porque ese es nuestro Dios, da protección, ¿no? Y todo lo encontramos en Él. Por eso es que nuestro mensaje es para todos, aquellos, lo que vamos a encontrar en Él. Por eso decíamos en un versículo anterior, muchos lo buscan y no lo encuentran, y últimamente lo buscan y no lo encuentran. Porque no han aceptado al Señor, no han abierto su corazón. Y la Biblia dice que están ciegos. Y esa venda no será quitada mientras no abran a su corazón y no acepten a Jesús como único Salvador. Eso lo dice la Biblia, su palabra. Dice, tu vara y tu callado me infundarán aliento. Acá el Señor, nuestro Dios, cuando David dice, tu vara y tu callado me infundarán aliento, se refiere a Dios, ¿no? Tu vara y tu callado me infundarán aliento. O sea, David se está refiriendo a él, al pastor de pastores, Jehová, como él le llama, su nombre, ¿no? Entonces tú haces tratar como Yahvé, Jehová, esa confianza que tenía David, ¿no? A decirle Jehová, el pastor, una relación de confianza única. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esta vara lo usaban los pastores de las ovejas. Lo usaban, que era una especie digamos, como mejor dicho, era una bola, en el extremo tenía una bola con ciertos punzones, ¿no? Cuando hablaba de tu vara, con ciertos punzones que no es que con esto castigaba a las ovejas, sino la defendía si es que algún lobo, algún animal salvaje, alguna fiera los quería atacar. Entonces los pastores de ovejas, con su vara, ¿no? Con esos punzones que tenía, en la punta, en un extremo, una bola con un punto extremo, los ahuyentaban, los huían, para que no ataquen a las ovejas. No corren, no se escapen del redil, porque este pastor lo dirigía, como hace nuestro Dios dirigirnos, guiarnos. Entonces, esa era la vara que usaban físicamente, no con las ovejas. Entonces, tu vara y tu callado, cuando dice tu callado se refiere al bastón, no báculo también le llaman, ¿no? Sinónimo, el bastón. Usaba el bastón, en este caso el pastor usaba, de ovejas usaba su bastón, que es un soporte, ¿no? Un soporte para la persona. Entonces, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, como todo pastor, nuestro Señor tiene herramientas para brillarnos su cuidado. Entonces, toda esta vara, todo este callado me infundirán aliento es porque físicamente sí se trata. Con esto, en el contexto real, se protegían a las ovejas, la vara para defenderlo de los animales salvajes, y el callado que era el soporte para el pastor, para poder dirigirlas en el redil. No se escapen, no se escapen de ese redil, sino los guiaba para que retornen. Ese es el callado. Cuando dice tu vara, tú estarás conmigo porque tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿no? Como todo pastor, nuestro Señor tiene herramientas para brindarnos su cuidado, nos protege, nos guarda, ¿no? Nos guarda en ese contexto, es porque Él va a luchar contra el enemigo. Dios está a tu lado luchando contra ese enemigo. Pues eso te infunde aliento, me motiva. Rompe todo temor, rompe toda angustia, te aplaca esa angustia, te da ese sosiego, te da esa paz interior que a veces no la tenemos y la queremos, paz interior, ese sosiego. Yo cuando me acongojé, me han dicho, sí, una persona acá, ¿no? Tenía, pero no era que tenía toda la gente, veces, ¿no? Alarma, y era porque le estaban haciendo una prueba para los neumococos.
porque alarmaba y sentí un temor. Me dijeron, acá está una línea. Sentí un pánico. Eso con mi esposa también que no. Y solamente con oración podemos salir. Con esa oración sentí una paz en el corazón, porque el Señor dice, la paz, mi paz os dejo, no como el mundo la da, sino como la doy yo. Mucha gente dice, yo vivo feliz, yo tengo paz. Paz del mundo, pero no paz de Jesucristo, no paz de Dios, porque esa paz que te da el Señor es una paz espiritual, una paz de reconfortamiento, una paz de seguridad, que nada nos va a pasar. Y aquí estamos, avanzando con el Señor, toda nuestra fortaleza, en oración, en cánticos, estamos dándole para adelante, ¿no? Hasta que el Señor lo permita. Y nada, solamente me queda decirle gracias por haberme escuchado, porque llegó a esta conclusión ya, que cuando Dios es nuestro pastor podemos tener plenamente seguro que nada nos hará falta, decimos al inicio, ¿no es cierto? Nada nos hará falta, porque es integral. Y cuando hablemos de que nada nos hará falta, también estamos hablando de apagar la fe espiritual, no olvidemos, y de alimentar nuestra alma con la palabra de Dios y la oración, es necesario. Si no nos descuidamos espiritualmente también, lo que ha pasado, y nadie es perfecto, pero hay que continuar, hay que seguir. Entonces a veces ponía yo al trabajo, no es justa, ¿no? 2 turnos en la noche, ya vienes cansado. Por eso que Ávila no se equivoca cuando dice él, levántate de madrugada a orar, porque es cierto. Muchas veces decimos, en la noche vamos a hacer un horario para el Señor, que el cansancio, las actividades, muchas veces te ganan el sueño. De madrugada estás descansado, el cuerpo se adapta, y por supuesto con la fortaleza y la guía de nuestro Señor, de nuestro Dios Todopoderoso, seguramente el Espíritu de Dios mora en nosotros y permite pues que nosotros reclamemos también y darle su tiempo para el Señor, que nos sacamos tiempo. Y el tiempo es muy relevante para nuestro Señor, está en prioridad, ¿no? Alimentar nuestra alma, apagar la sed de tu Espíritu Santo, es lo primero. Siempre me quedo con estas palabras que decía Gilles, ¿no? Antes de comer el de afuera, la pancita, antes de comerlo de afuera, primero que come el de adentro. La parte espiritual, la parte del alma, del espíritu, ¿no? Y no dejarnos llevar por nuestros corazones. A veces hacemos los caprichos de nuestros corazones. Hacemos el capricho de nuestros corazones que muchas veces nos lleva a pecado, nos lleva, por ese capricho de corazones nos lleva a separarnos. Nos comportamos como las abejas, salimos del redil, pero por su misericordia y gracia del Señor, que siempre ustedes, hermanos y hermanas que están orando, familia que están orando, volvemos de nuevo al redil. Muchas gracias por sus oraciones. A veces necesitamos de eso, porque hacemos muchas veces ese capricho en nuestro corazón malvado. Dice su palabra que no debemos confiar en el corazón, y mucho menos en el hombre, porque malvado es nuestro corazón. No hagamos el capricho del corazón. Reflexionemos y que nos sirva, porque Dios es nuestro pastor, Él nos dirige y el alimento es alma y espíritu. Y sigamos así, dándole, porque el Señor el resto nos da. Por eso es cuando yo hablaba de provisión, el Señor te da, nada me faltará. ¿Qué te da? No, todo. ¿Qué provisión? Provisiones materiales para el cuerpo. Comida no nos ha dejado sin comer el Señor, gracias a Dios. Alimento, comida, alimento, bebida, hay. Vestimenta, todavía alcanza. La salud, que es lo más importante, la tenemos, gracias a Dios. Yo recordaba una amiga muy triste, ¿no? A los 15 años le detectan diabetes a su hija. Y no sabe qué hacer, está desesperada. Está lejos de Dios, por supuesto. No sabe qué hacer. No le alcanza el sueldo que gana. Su marido así tampoco le alcanza. Entonces yo digo, ¿cuántas veces nos amanecemos para decir, gracias Dios por la salud, por la vida que me das día a día? Y gente que hoy lucha contra su vida.
lucha de un cáncer, de tantas enfermedades. Nosotros no debemos temer. Pues aquí no estamos para sufrir, dice acá, pues, dice acá, aquí no estamos para sufrir necesidades físicas, emocionales y espirituales. Es todo completo, para decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, de forma integral. Lo emocional y lo espiritual, será provisto nuestro pastor. Esa es la conclusión final. Cuando estemos pasando por momentos de dificultad, puede llevarnos, ayudándonos a caminar por el camino derecho, claro. Podemos salirnos del redil, no somos perfectos, somos humanos, pero que seamos gloria para su nombre, somos libros abiertos. Y Dios, pues, nos bendiga a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Solo me queda decirles que gracias por escuchar en esta oportunidad. Me preparé un poco más tiempo. Gracias por la oportunidad. Gracias por permitirme que llegue la palabra y que muchos lo puedan haber escuchado, que llegue una rema para su vida. Gracias, familia de España, que estás escuchando. Gracias, familia de Roberto y familia, José Luis Casas, mi hermano y familia. Gracias, Carmen Casas, mi hermano y familia que está en Piura. En España, Charo Casas, su familia, Aurora Casas, su familia, que siempre también están en mis oraciones, por supuesto. Gracias por permitirme la oportunidad de esta palabra. Ustedes pueden escuchar. Freddy Quintanilla y familia, que están en Galvez. Pastor Luis Montaño y familia, que están allá en Galvez también. Y si hay otras familias que me están escuchando, también gracias, amigos. Gracias por su infinito amor, su infinita misericordia. Estoy aquí. Gracias, amigo Darwin. Gracias a todas mis amistades. Gracias a todos mis hermanos y a las personas que escuchan por primera vez. Cristo te espera. Abre tu corazón y entrega tu vida a Cristo. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga a todos ustedes. Será hasta otra oportunidad si Dios lo permite.